Bienvenidos a El Debate. En este espacio de discurso y multiplicidad de perspectivas, analizamos a fondo nuestros textos fundamentales para iluminar su complejidad. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que, produce bastante vértigo. Sí, desde luego, mucho. Imagina que pasas toda tu vida, preparándote para un examen vital. Te memorizas cada respuesta, estructuras cada esquema, todo perfecto. Y el día de la prueba te sientas, abres el cuadernillo y te das cuenta de que te están evaluando sobre un libro distinto que nunca llegaste a abrir siquiera. Madre mía, es una pesadilla recurrente total. Exacto. Pues esa es exactamente la sensación de pánico, de desorientación, que atraviesa el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que es el texto en el que profundizamos hoy. Es que es una sacudida absoluta a las expectativas, ¿sí? Sobre todo porque, a los seres humanos nos encantan las métricas claras. Claro, nos dan seguridad. Nos gusta pensar que la preparación para lo definitivo es, como una hoja de cálculo. Sumas tus méritos, restas tus errores y si el saldo es positivo, estás salvado. Pero este texto revienta esa idea. Fíjate, por eso este capítulo me parece un texto tan fascinante y a la vez tan incómodo. Para encuadrar el debate de hoy, este capítulo encadena 3 de las historias más famosas de la literatura occidental. Tenemos la parábola de las 10 muchachas o vírgenes que esperan al esposo, la de los talentos o las bolsas de oro, y finalmente la monumental separación de las ovejas y los cabritos. Todas en el mismo capítulo. Sí, todas seguidas. Y el hilo conductor que vertebra todo esto genera una tensión brutal. El centro del debate hoy es este. ¿Cuál es el criterio definitivo para estar preparado ante el reino de los cielos? ¿De qué estamos hablando realmente aquí? Esa es la gran pregunta. Es una exigencia de acción tangible, de obras externas que te manchen las manos de barro. O, por el contrario, el texto subraya una disposición interna, un estado de gracia que no puede medirse en una auditoría. Esa es la encrucijada. Y lo interesante es que no puedes leer estas 3 historias de forma aislada. Si lo haces, pues te quedas con lecciones morales bastante baratas, la verdad. Hay que ver la arquitectura completa. Exacto, la arquitectura completa. Y viendo esa estructura, mi postura, y de lo que estoy absolutamente convencida, es que estamos ante un manifiesto pragmático implacable. Ya. La preparación, según este texto, se define inexorablemente por la acción, por la inversión y por la multiplicación. Quienes entran al reino son los que toman lo que se les da y lo transforman mediante el esfuerzo activo. Pero Lo vemos en los siervos que duplican el dinero, y lo vemos de forma muy cruda y física en quienes alimentan, visten y visitan a los marginados. La negligencia material, el simple hecho de quedarse quieto y no hacer nada, es el motivo explícito de la condena. El texto exige mayordomía activa. No hay espacio para la pasividad contemplativa. Entiendo esa lectura pragmática, pero creo que rascas solo la superficie del problema. Si te quedas ahí, conviertes el texto en un manual de productividad moral. Yo no lo llamaría productividad moral. Simplemente... Pero suena a eso. Yo sostengo que la verdadera preparación que describe este capítulo es un estado espiritual interno. Es profundo y sobre todo es intransferible. La clave nos la da la primera historia. El aceite que permite entrar a la boda no se puede prestar. Ajá. Eso demuestra que no estamos ante una simple suma de buenas obras en un mercado moral. Y más aún, cuando llegamos al juicio final, los justos actúan con una total inconsciencia de sus propios méritos. Ni siquiera sabían que estaban haciendo algo extraordinario. Vale, ya veo por dónde vas. Claro, es que eso prueba que sus acciones son el subproducto de un estado del ser transformado, no son el resultado de un cálculo matemático para ganarse el cielo. Vale, pues vamos a tirar de ese hilo, porque creo que la primera historia es el campo de batalla perfecto para ver esto. Hablemos de las 10 vírgenes y de ese misterioso aceite. Venga. Si la preparación es algo interno, puramente espiritual, ¿cómo explicas la negativa a compartir? Es que ahí está la clave ontológica del asunto. Yo lo abordo desde una perspectiva distinta. Tenemos a 10 muchachas esperando al esposo, ¿verdad? Sí. La mitad son prudentes y llevan aceite extra. La otra mitad, las insensatas, no. Cuando llega el clamor a medianoche y las lámparas empiezan a apagarse, las insensatas piden aceite y las prudentes dicen que no.
Literalmente dicen, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id a comprarlo. Una respuesta muy dura. Muy dura. Pero piensa en esto. Si este texto tratara pura y exclusivamente sobre la caridad tangible o las buenas obras, como tú dices, la acción correcta en ese instante habría sido compartir, dar al que no tiene, ¿no? Es una paradoja que a muchos lectores les resulta, bueno, súper incómoda. Totalmente incómoda. Pero al validar esta negativa, porque las prudentes son las que finalmente entran al banquete, el relato nos está revelando que el aceite no es un bien de consumo. ¿Ya? Simboliza una realidad interna y personal. Representa la vigilancia, la fe enraizada, ese estado del alma cultivado en el silencio que es, por pura definición, imposible de transferir en el momento de la crisis. O sea, es intransferible. Exacto. No puedes prestarle a alguien tu propia madurez espiritual, del mismo modo que no puedes respirar por otra persona cuando se está ahogando. Hombre, entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva diferente de esa negativa. No creo que debamos llevar el aceite al terreno de un misticismo insondable y etéreo. Al contrario. ¿Ah, no? No. El aceite representa precisamente el historial de decisiones, de hábitos y de acciones acumuladas a lo largo de una vida entera. Piénsalo así. El aceite es como la preparación de un atleta para unos Juegos Olímpicos. Vale, te sigo. Requiere años de levantarse de madrugada, de dieta estricta, de esfuerzo físico real y constante. El día de la carrera, tú no puedes prestarle tu resistencia física a otro corredor. Ya, pero esa preparación sigue siendo algo intrínseco al sujeto. Es interno. Es intrínseca, sí, pero es el resultado absoluto de la acción continuada. Tú no puedes prestarle a otro tu memoria muscular. ¿Por qué? Porque la obediencia, al igual que el músculo, se desgarra y se reconstruye a través de la fricción diaria con la realidad. Entiendo la analogía, pero... O sea, el aceite no es un líquido mágico que te cae del cielo, es la cicatriz del hábito. La negativa de las prudentes no es una falta de empatía o caridad, es el reconocimiento de la realidad. O sea, la responsabilidad individual es ineludible. Claro, no pueden dar lo que no se puede dividir. Exactamente. El esposo tardó en llegar. Esa demora requiere un esfuerzo sostenido, una diligencia muy práctica. Por eso la sentencia final, cuando el esposo habla desde el otro lado de la puerta, es tan aterradora. Les dice, no os conozco. No hay atajos de última hora para el trabajo arduo que exige la preparación. Vale, pero fíjate en un detalle fundamental de la historia que estás pasando por alto. Ambas, o sea, tanto las prudentes como las insensatas, se quedaron dormidas. Sí, todas se duermen. Todas. La acción física de velar falló en los dos grupos. Lo que las diferenció no fue lo que estaban haciendo en el momento crítico. Lo que las diferenció fue lo que poseían internamente en sus vasijas mientras dormían. Su estado de reposo estaba sostenido por una reserva de gracia que ya habían internalizado. Poseían el fruto de su previsión material previa. Fueron a comprarlo antes. Y, precisamente, si este primer escenario establece que esta preparación, sea lo que sea, no se puede compartir, la siguiente pregunta lógica es, bueno, ¿qué forma toma esta preparación cuando choca con el mundo real? Bueno, toma muchas formas. Sí, pero no se queda en una lámpara. Y eso nos lleva a la economía del reino, a la historia de los talentos. Aquí es donde, a mi juicio, se desmonta por completo la idea de que basta con un estado espiritual interno. A ver. Para que nos esté escuchando, es muy fácil pensar que la parábola de los talentos es una simple lección de, no sé, capitalismo primitivo. Pero si rascas un poco la superficie... Es que la superficie ya es tremendamente reveladora por sí misma. O sea, tenemos a un señor que entrega su patrimonio a 3 siervos. 2 de ellos asumen riesgos, negocian, trabajan y ganan exactamente el doble de lo que se les dio. Sí, los 2 primeros invierten. Y el tercero entierra el dinero en el suelo, hace un hoyo y lo esconde. Y cuando llega el momento de rendir cuentas, la inacción de este siervo provoca una furia absoluta en el Señor. El texto no condena al tercer siervo por robar, o por malversar fondos. No, claro que no roba nada. Lo condena puramente por no hacer nada. El Señor le dice que es un siervo malo y negligente. Le echa en cara que, bueno, que al menos debería haber dado el dinero a los banqueros para cobrar los intereses, ¿no? Sí, la respuesta del Señor es durísima. El reino exige riesgo y producción. Es así de claro. No hay premio de consolación por mantener el status quo con buenas intenciones. Si no produces, si eres un siervo inútil, eres echado fuera, a las tinieblas, o en la transacción comercial y perdiendo de vista el drama psicológico brutal que hay aquí de fondo.
Drama psicológico. Sí, vamos a hacer una pausa en esto de los intereses bancarios. ¿Por qué no hace nada este tercer siervo? O sea, no es castigado simplemente por perder dinero, es castigado por su teología. Pero si está poniendo excusas por su pereza. Literalmente dice, tuve miedo. No, no es una excusa vacía, es una radiografía perfecta de su paisaje interior. Él mismo lo confiesa, le dice, sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Vale, sí, le dice eso. O sea, el siervo proyecta sobre su señor una imagen tiránica, implacable y totalmente abusiva. Y es ese estado interno de terror lo que lo paraliza por completo. Concibe la divinidad como un déspota, y el miedo al castigo aniquila cualquier posibilidad de gracia o de riesgo creativo. Su mala teología, fíjate, se convierte en una profecía autocumplida. Ya, pero ¿cómo que mala teología? Piénsalo un momento. Si el señor hubiera estado obsesionado puramente con el volumen de producción, como tú dices, habría reaccionado de forma distinta ante el siervo que ganó 5 talentos y el que ganó 2, porque las cifras son distintas. Es verdad que los números varían. Pero ambos, a los dos, les dice exactamente las mismas palabras. Entra en el gozo de tu señor. La métrica no es la cantidad de dinero, es la fidelidad que nace de una relación de confianza sana. El siervo castigado fracasa porque su percepción de lo divino está fracturada. Entiendo. El problema es interno. Vale, te acepto que el tipo está aterrorizado y que su visión del Señor es terrible. Es un desgraciado en ese sentido. Pero fíjate en la respuesta del Señor. No me convence esa línea de razonamiento, porque el Señor no le dice, «Hey, pobre hombre asustado, ven aquí, vamos a sanar tu trauma psicológico y a trabajar en la imagen que tienes de mí». Obviamente no dice eso, es una parábola. Para nada. Le responde exactamente en sus propios términos. Le dice, «Vale, sabías que soy un hombre duro y que ciego donde no sembré. Por lo tanto, con más razón, debías haber llevado el dinero a los banqueros». Claro, lo acorrala con su propia lógica defectuosa. Exacto. Básicamente le está diciendo, incluso si tú realmente creyeras que yo soy un tirano implacable, tu respuesta pragmática y lógica debería haber sido como mínimo la acción de buscar intereses, no esconderte en un agujero. Ya, pero... El Señor no valida su estado psicológico interno ni lo usa como un atenuante. Condena su falta de resultados materiales ante la realidad que se le encomendó. La parálisis no es justificable bajo ninguna teología. El talento estaba en sus manos y la responsabilidad de usarlo, la acción, era totalmente suya. O sea, entiendo lo que dices de la responsabilidad, pero sigo insistiendo en que la parálisis es el síntoma, no la enfermedad. Si no curas la visión de ese Dios tirano, nunca vas a conseguir la mayordomía activa que tanto defiendes. Solo vas a conseguir esclavos asustados cumpliendo cuotas de producción. Y el reino no va de eso. Bueno, y eso nos lleva directamente a la prueba de fuego final del capítulo. ¿Qué pasa cuando estas teorías sobre el miedo, la gracia interna y la acción chocan con la realidad última? La separación. Llegamos al clímax, la separación de las ovejas y los cabritos. Y aquí, sinceramente, es donde el argumento de lo interno y lo místico se desmorona por completo para mí. El juez definitivo se sienta en el trono, reúne a todas las naciones y, ojo, no hace un test teológico. No, claro que no. No pregunta sobre los traumas de la infancia ni sobre la disposición meditativa del alma. Pregunta por la sed. Total y absolutamente. Pregunta por la sed. Y por el hambre, la desnudez, la enfermedad y la cárcel. Dice, tuve hambre y me disteis de comer. Fui forastero y me recogisteis. La salvación eterna se articula aquí de manera explícita y, diría yo, exclusiva, en la atención material a la vulnerabilidad humana extrema. Ya. No hay espacio para una espiritualidad incorpórea que no se sucia las manos. Las métricas aquí son abrumadoramente físicas. Aquellos que son enviados al castigo no son condenados por herejía o por tener una mala proyección psicológica de Dios, como el siervo de antes. Son condenados por no actuar. Son condenados por omisión fáctica. No me disteis de comer. Las manos vacías, la falta de acción concreta, es la causa directa y única de la condena. A ver, es un argumento potentísimo, lo reconozco. O sea, la materialidad de las demandas es innegable, pero ¿has considerado la reacción de los evaluados? Porque te está saltando el detalle más desestabilizador de toda la esfera. La reacción. Sí, has hablado de la métrica del juez, pero fíjate en cómo reaccionan. Este es el giro maestro del texto. Los justos, las ovejas, escuchan esta lista de grandes obras humanitarias y, en lugar de sentir orgullosos, se quedan totalmente desconcertados. Claro, lógico, porque no sabían que estaban sirviendo directamente al rey.
Ese es el punto exacto. Preguntan, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o en la cárcel? Esa ignorancia benigna, ese asombro absoluto que tienen, destruye por completo tu idea de un sistema de méritos calculado. No tiene por qué ser calculado para ser exigido. Pero si las obras fueran el objetivo final en una especie de contabilidad divina, como una hoja de cálculo para ganar la salvación, los justos llevarían la cuenta rigurosamente. Dirían, sí, claro, el martes a las 4 de la tarde te di un bocadillo, aquí tengo el recibo de mi obra caritativa. O sea, ¿insistes en que no hay intencionalidad productiva? Cero. Cero intencionalidad. Su sorpresa demuestra de manera irrefutable que sus acciones fueron el subproducto espontáneo de una naturaleza internamente transformada. No actuaron por obligación pragmática, no estaban intentando multiplicar talentos en ese momento para salvarse. Ya. Actuaron por pura empatía natural. Poseían ese aceite del que hablábamos al principio, una gracia que fluye hacia el otro sin siquiera mirarse a sí misma en el espejo. O sea, el verdadero encuentro con lo divino ocurre en los márgenes de la sociedad, sí, pero solo aquellos con una disposición interna transformada tienen los ojos para ver a Dios en el rostro del marginado. Vale, te escucho, pero la acción ocurrió. Esa es mi línea roja. La empatía sin el plato de comida en la mano sigue siendo inútil, según las reglas de este tribunal. Bueno, Tú puedes tener todo a disposición interna del mundo. Puedes llorar de compasión por el hambriento en tu casa, pero si no sales y le das el trozo de pan, te vas a la izquierda con los cabritos. El juez evalúa lo que hiciste, no lo que sentiste. ocurrió, por supuesto que la acción ocurrió, no niego eso. Pero fíjate también en los cabritos, en los condenados. Ellos también preguntan sorprendidos, ¿cuándo te vimos y no te servimos? Sí, también están ciegos en ese sentido. Exacto. La tragedia de esta gente es su ceguera interna. O sea, yo estoy seguro de que si el rey hubiera aparecido con trompetas y una corona de oro pidiendo un vaso de agua, se habrían peleado a muerte por dárselo. Estaban dispuestos a servir al poder y a la gloria. Seguramente. Pero su falta de transformación espiritual les impidió reconocer a Dios en la miseria cotidiana. Su problema no fue que olvidaran hacer buenas obras mecánicas. Su problema fue que su alma estaba tan desconectada de la realidad divina que no pudieron ver a quien tenían delante. Entiendo. Si hacemos un esfuerzo por sintetizar todo esto, mi postura se mantiene inamovible en una premisa fundamental de este texto. Mateo 25 no permite al lector refugiarse en una espiritualidad de salón. Ya. No puedes quedarte en el mundo de las ideas. O sea, desde la necesidad urgente de conseguir aceite, pasando por el mandato financiero de arriesgar el capital del amo, hasta el imperativo absoluto de cruzar la calle para darle de comer a un mendigo, el mensaje es un llamado radical a la materialización de la fe. Es una exigencia fuerte, sí. Y actuar ante la incertidumbre del tiempo y ante la vulnerabilidad aplastante del prójimo. Sin la obra visible, sin el resultado tangible, estoy convencida de que el juicio final no deja margen de maniobra. Ya. Y mi contraparte, al recoger todas estas piezas, es recordar que la verdadera tragedia que sobrevuela todo este capítulo nace invariablemente de una fractura interna. Las muchachas que se quedan a oscuras, golpeando una puerta cerrada. El siervo que se pudre de miedo en la oscuridad con su talento enterrado. ¿Sí? Y las personas enviadas al castigo por no ver al marginado. O sea, todos ellos fracasan porque les falta algo por dentro. Las acciones vacías, mecánicas y pragmáticas no bastan. No son solo mecánicas. Pero si no tienes el aceite intransferible de una identidad arraigada, si estás paralizado por el terror a un Dios tiránico, o si haces caridad sin la gracia inconsciente que reconoce el rostro divino en la miseria humana, pues toda tu productividad no sirve para nada. Creo que, llegados a este punto, ambos podemos reconocer el inmenso peso de lo que plantea el otro. Lo que hace que estas tres historias sean una obra maestra absoluta es precisamente que no resuelven la tensión, la sostienen de forma casi insoportable. Totalmente de acuerdo. Por un lado, te exigen una justicia material implacable y resultados visibles en un mundo que está roto. Y por el otro, te exponen ante el profundo misterio de la transformación del alma, un estado que, como decías,
No puedes fingir ni tomar prestado de nadie en el último segundo. Es una tensión diseñada para ser habitada, no para ser resuelta de un plumazo. El texto, básicamente, te acorrala. Se niega rotundamente a dejarte descansar en un activismo desenfrenado pero sin alma. Y a la vez, te prohíbe acomodarte en una contemplación mística pero sin manos. Y volviendo a la imagen del examen con la que abríamos al principio, quizá lo que resulta tan abrumador de esta evaluación final es que el tribunal no se conforma con mirar tu hoja de respuestas para ver cuántos aciertos tienes. Exacto. Al mismo tiempo, está analizando el pulso de la mano con la que escribiste, la tinta que usaste y la razón profunda por la que decidiste presentarte al examen en primer lugar. La cifra final y la tenta. Ostras, me parece una forma perfecta de resumirlo. Pues queda clarísimo que hay muchísimas más capas en este capítulo 25 de Mateo de las que hemos podido explorar hoy aquí. Dejamos al que nos escucha con la invitación abierta, casi el desafío, diría yo, de sumergirse de nuevo en este material original. Sí, que lo lean ellos mismos. Que confronte el mismo esa puerta cerrada de las bodas, ese agujero en la tierra con el talento y esa pregunta tan desconcertante de ¿cuándo te vimos?, para que formule sus propias conclusiones. Al final, la pregunta que dejamos flotando en el aire ¿es tu acción la que termina definiendo tu ser o es tu ser transformado el que inevitablemente define tu acción? Gracias por este riguroso intercambio. El placer es mío. Ha sido un lujo diseccionar esto hoy contigo. Hasta nuestro próximo análisis. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.